El reloj marcaba las 7:45 de la mañana y el edificio central de Grupo Lorenzo apenas comenzaba a despertar. Las luces blancas de los pasillos parpadeaban débilmente, como si también estuvieran retomando fuerzas, mientras las impresoras escupían hojas con un zumbido constante y el aroma a café recién hecho se mezclaba con el silencio tenso de oficina corporativa. Cada paso, cada taconeo sobre el suelo de mármol, cada crujido de silla giratoria parecía tener su propio eco. Aquella mañana, todo transcurría con la precisión monótona de siempre, como un engranaje frío y bien aceitado. Fue entonces cuando se escuchó una voz dura, cortante, como una orden que no admitía réplica. ¿Eres tú la nueva? Lucía levantó la mirada con cierta torpeza desde la carpeta que sostenía con ambas manos. Había llegado hace apenas 5 minutos, aunque para ella parecían haber pasado horas. Su vestido era sencillo, beige claro, sin marca visible. El cabello recogido con una pinza de plástico que había perdido el brillo. Zapatos negros, lustrados con esmero, pero marcados por el tiempo. Sus ojos, sin embargo, tenían algo distinto. Un brillo contenido, como si hubiesen aprendido a mirar sin delatar lo que sabían. Sí, señor. Soy Lucía Méndez. Hoy empiezo como asistente administrativa en el área de proyectos estratégicos. El hombre frente a ella la escaneó con la mirada de forma meticulosa. Llevaba una camisa blanca planchada con precisión militar, una corbata azul marino perfectamente alineada con el nudo justo. Su postura era de alguien que siempre esperaba ser obedecido. Alto, cabello oscuro peinado hacia atrás con rigidez. En su rostro no había sonrisa ni gesto de bienvenida. Se llamaba Esteban Aranda. Era el jefe del departamento, un hombre temido por su severidad y temido por su frialdad. «Llegaste 5 minutos tarde», dijo sin cambiar de tono, mirando su reloj como si eso confirmara su veredicto. «Aquí no premiamos la puntualidad, pero sí castigamos la falta de respeto. No lo repitas». «Entendido, jefe». «No me llames señor Aranda, llámame jefe. Y otra cosa, no estoy aquí para ser amigos. Espero resultados». Sin esperar respuesta, Esteban se giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo, su andar firme y calculado, como si estuviera en una pasarela de poder. Lucía tragó saliva. Aquello no era un simple primer día de trabajo, era un campo minado. Respiró hondo y continuó caminando hacia su escritorio asignado. Las miradas la siguieron como cuchillos por la espalda. Algunas eran abiertamente hostiles, otras apenas disfrazadas con una sonrisa condescendiente. En un punto, 2 mujeres cuchicheaban mientras fingían revisar papeles. «La nueva no va a durar ni una semana. ¿La viste? Parece salida de un curso por internet. Aranda ya le echó el ojo. La va a reventar». Lucía no respondió, no volteó, no dio señal de haber escuchado. Se sentó con cuidado en su silla. Ajustó la altura, organizó el teclado y respiró hondo. Aquella hostilidad no era nueva para ella. La había sentido antes, en otros espacios. La diferencia era que esta vez no era una simple asistente. A las 10 de la mañana, Esteban reapareció, esta vez con una carpeta manila repleta de documentos. «Tienes 45 minutos para escanear, digitalizar y ordenar estos contratos, por fecha, proveedor y monto. Si algo no cuadra, lo sabré. Y si lo haces mal, lo haces todo de nuevo». Lucía tomó la carpeta sin emitir palabra. Las hojas estaban maltratadas, algunas dobladas, otras manchadas. Más de 200 páginas. 45 minutos. Sabía que era una prueba. Sabía que la estaban midiendo, no por lo que podía hacer, sino por cuánto aguantaba. Se puso de pie, caminó hacia el escáner y empezó el trabajo sin vacilar. Las manos se movían con destreza, los ojos no perdían detalle. A los 43 minutos exactos, la carpeta regresaba al escritorio de Esteban, perfectamente organizada y codificada. Él no la miró. Apenas extendió una mano para recibir los papeles. «Lo revisaré. Si está mal,
¿Lo repetirás? Lucía volvió a su sitio. No dijo nada. El corazón le golpeaba el pecho, no de miedo, sino de una furia tranquila, una que ardía en silencio. Esa noche, en su apartamento alquilado, Lucía se miró al espejo del baño. Quitó la pinza de su cabello, se desmaquilló con lentitud y dejó que la imagen frente a ella revelara lo que nadie en la oficina sabía. No era solo Lucía Méndez, era Lucía de la Vega Méndez, hija del difunto Arturo de la Vega, dueño de uno de los grupos financieros más poderosos del país, y desde hace un mes, la única heredera legal de su legado. Aún no figuraba en los medios, aún no se había hecho pública la sucesión, pero ella ya tenía en sus manos el poder de decidir el destino de más de 7 empresas, incluida Grupo Lorenzo. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Ella había decidido entrar como una desconocida, camuflada, oculta entre los empleados comunes, observando desde abajo la corrupción, el maltrato, la arrogancia. Y Esteban Aranda había cometido un error que no se podía deshacer, porque no solo había humillado a una asistente nueva, había humillado a la mujer que muy pronto tendría en sus manos el poder de decidir si él seguiría respirando el mismo aire dentro de ese edificio. Y mientras se acomodaba en la cama, sin tialas ni rencor, susurró en voz baja: «No vine a pedir respeto, vine a decidir quién merece conservarlo». Esa noche, por primera vez, durmió profundamente, porque el juego acababa de comenzar. El martes comenzó con una llovizna persistente que golpeaba los ventanales como dedos impacientes. Las luces del edificio Grupo Lorenzo parecían más opacas que de costumbre, y el cielo gris se reflejaba en los cristales como un presagio. En el piso 12, donde se encontraba el área de proyectos estratégicos, reinaba una extraña tensión. Los empleados se saludaban sin mirarse. Los pasos eran más cautelosos. Algo se estaba gestando, aunque nadie lo decía en voz alta. Lucía llegó a las 7:25 a.m., media hora antes del horario. Se sentó frente a su escritorio, encendió el computador y comenzó a revisar los archivos compartidos del equipo. Cada nombre de documento, cada remitente, cada mensaje interno que encontraba, todo lo analizaba con un ojo clínico. No estaba ahí solo para cumplir tareas administrativas. Estaba escarbando. A las 8:04, Esteban apareció con su café en mano, impecable como siempre, aunque con un gesto ligeramente más severo. Se detuvo frente al escritorio de Lucía y la observó por unos segundos. «Hoy no estás tarde», comentó con tono neutro, como si le costara aceptar que no tenía de qué quejarse. Lucía levantó la mirada y sonrió apenas, una sonrisa que no pedía aprobación. «Buenos días, jefe. Ya estoy avanzando con los archivos del informe trimestral. Noté algunas inconsistencias entre las fechas de los contratos y las órdenes de compra». Frunció el ceño. Por un segundo pareció sorprendido, pero se repuso rápido. «No te pedí que analices inconsistencias, solo archívalos. Lo demás no es de tu competencia». «Entendido», respondió Lucía con calma. «Solo quería evitarle problemas si auditoría llega a revisar». El silencio se alargó medio segundo más de lo normal. Luego Esteban se giró sin decir palabra y se encerró en su oficina, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Desde dentro sus dedos tamborileaban contra el escritorio mientras releía el correo que había recibido la noche anterior. Había llegado desde una cuenta reservada, con el asunto: cambio en estructura corporativa. Un comunicado interno del Consejo anunciando que en menos de un mes se daría a conocer la nueva presidencia ejecutiva del holding financiero que controlaba parcialmente a Grupo Lorenzo. Aún no se filtraban nombres, aún todo era secreto. Pero Esteban sentía que algo se avecinaba. Un cambio, un movimiento. Lo que no sabía, lo que ni siquiera imaginaba, era que ese movimiento ya estaba dentro de su oficina,
que esa asistente de apariencia sencilla, con mirada tranquila y modales discretos, no era una advenediza, sino una sombra que venía a medir quién se caía y quién se quedaba en pie. Durante el resto de la mañana, Lucía continuó su trabajo con precisión casi quirúrgica, en silencio, sin titubeos. Mientras tanto, en la oficina comenzaron a circular rumores sobre un posible cambio de gerencia. Algunos hablaban de reestructuración, otros de despidos masivos. Esteban lo escuchaba todo, pero no mostraba reacción. Era un hombre de control, y los hombres de control odian la incertidumbre. Fue entonces cuando llegó la invitación. Una reunión urgente a las 3 de la tarde en la sala ejecutiva del piso 14. Solo directivos. Esteban leyó el correo 2 veces. No era común que lo citaran sin antelación, pero no dijo nada. Se levantó, se ajustó la chaqueta y caminó con paso seguro hacia el elevador. Lucía lo vio salir. Esperó 5 minutos, luego se puso de pie y caminó hacia la impresora central. Insertó su USB con el escudo de la familia de la Vega, protegida por una clave cifrada. Imprimió solo una hoja, una copia certificada del testamento de su padre. En él, su nombre figuraba como heredera de las acciones mayoritarias de varias empresas clave, incluyendo la que tenía control indirecto sobre Grupo Lorenzo. Aún no se filtraban nombres. Aún todo era secreto. Pero tenerlo en papel era una declaración de intenciones, una advertencia silenciosa. Cuando Esteban regresó de la reunión, su expresión había cambiado. No lo demostraba del todo, pero había tensión en su mandíbula, en sus ojos. Algo había escuchado en ese salón que lo incomodó. Lucía lo notó. Al día siguiente, la estrategia de Esteban cambió. Ya no la ignoraba. Ahora la vigilaba. Le asignaba tareas dobles. Le pedía cosas contradictorias. Interrumpía sus procesos. La quería hacer tropezar. Una tarde, frente a todo el equipo, le lanzó un comentario venenoso mientras ella exponía una presentación preliminar que él mismo le había encargado. Esto es lo que pasa cuando se contrata gente sin experiencia. Un diseño de informe con errores básicos. Hasta un becario lo haría mejor. Hubo risas nerviosas en la sala. Una secretaria bajó la cabeza. Otro empleado carraspeó con incomodidad. Lucía, en cambio, permaneció en silencio. Miró el proyector. Luego miró al equipo y, sin elevar la voz, dijo: «Tendrá errores, jefe, pero son los mismos que tenía el informe que usted aprobó en marzo. Con el mismo formato. Solo lo actualicé con nuevos datos. Pero si desea, lo rehago desde cero». Apretó los labios. No dijo nada, porque sabía que era cierto. Y por primera vez, no tuvo cómo humillarla sin humillarse a sí mismo. Esa noche, mientras los pisos se vaciaban, Lucía se quedó sola en la oficina. Abrió su correo privado y redactó un mensaje breve al Consejo de Sucesión de la Vega. Solo decía: Esteban Aranda, conducta autoritaria, lenguaje humillante al personal, resistencia al análisis crítico. Solicito evaluación adicional de su perfil para próximas decisiones. Adjuntó un archivo de audio grabado durante la reunión de ese día. Una grabación perfectamente legal, autorizada por el reglamento interno, en el que constaban sus palabras exactas. Luego apagó el monitor, se puso el abrigo y bajó por las escaleras disfrutando cada eco como si fueran pasos hacia su destino. Afuera, la ciudad aún estaba mojada, pero en su interior, Lucía ya no se sentía pequeña ni invisible, porque el tablero estaba listo, las piezas se movían y el rey aún no sabía que ya estaba en jaque. Durante los días siguientes, la atmósfera en la oficina se volvió más espesa. Algo imperceptible flotaba en el aire, el tipo de tensión que no se ve, pero se siente, como una cuerda invisible tensada al límite. Esteban seguía actuando como si el mundo estuviera bajo su control, pero su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Por fuera, nada había cambiado. Su voz seguía firme, sus instrucciones secas, su andar altivo, pero por dentro lo asaltaban dudas que no se atrevía a confesar ni frente al espejo. Desde aquella reunión en el piso 14, el consejo no volvió a comunicarse. Ningún correo, ninguna aclaración,
solo el silencio. Y él sabía bien que el silencio, en esas alturas, no era casual. Lo que Esteban ignoraba era que sus propios pasos estaban siendo documentados. Cada reunión donde interrumpía sin razón, cada correo donde desestimaba sugerencias, cada reporte que devolvía sin leer. Lucía lo observaba todo, no con venganza, con precisión, como quien estudia un patrón antes de tomar una decisión quirúrgica. Ya no era el asistente invisible, era el testigo silencioso que nadie veía venir. Una mañana, al llegar, encontró su escritorio con una caja. Dentro, carpetas viejas, hojas sueltas, una taza rota y una nota pegada con cinta adhesiva. «Llévate esto al archivo. No ocupes espacio». No había firma, pero todos sabían de quién venía. Era una forma de degradarla, de restarle valor. Lucía no reaccionó. Tomó la caja con calma y bajó al sótano del edificio donde se encontraba el archivo físico. Un lugar olvidado, con luces parpadeantes y olor a papel viejo. Ahí, entre anaqueles torcidos y carpetas empolvadas, encontró algo que no esperaba. Una serie de contratos archivados fuera de fecha. Documentos firmados por Esteban, con montos alterados respecto a las órdenes originales. Era leve, apenas perceptible, pero suficiente para levantar sospechas. Lucía no tocó nada. Tomó fotografías con su celular. Luego cerró las cajas con cinta y volvió al ascensor como si nada hubiera ocurrido. Sabía que la verdadera batalla no se libraba en gritos ni enfrentamientos públicos. Se ganaba en los márgenes, en los silencios, en las pruebas que hablaban por sí solas. Esa misma tarde, Esteban convocó al equipo a una reunión repentina. Lucía fue la última en llegar. Al entrar, notó que algo era diferente. En lugar de los típicos gráficos de progreso, Esteban tenía proyectado un organigrama, pero no el habitual. Como todos ya han escuchado, se avecinan cambios en la dirección. «Quiero dejar claro que en este equipo no hay espacio para la mediocridad», dijo con voz firme. «Habrá evaluaciones individuales, y quien no esté al nivel, saldrá». Las miradas se cruzaron en la sala. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron tomar nota. Lucía lo miró directo, no con desafío, sino con serenidad. Y ese gesto, leve pero firme, pareció incomodarlo. «Lucía, tú serás la primera en ser evaluada. Prepara para mañana un informe detallado sobre todas las órdenes de compra de este trimestre. Incluye fechas, firmas y montos. Todo. Quiero ver tu capacidad real, no tus frases bonitas». El golpe estaba dado. La trampa tendida. Lo que Esteban no sabía era que Lucía ya había hecho ese informe 2 días antes, por iniciativa propia, y que además había cruzado los datos con los registros contables de tesorería, encontrando diferencias en 3 contratos. Contratos firmados por él. Al terminar la jornada, Lucía no se fue a casa. Subió al piso 17, donde solo unos pocos tenían acceso. Mostró su credencial de observador interno del consejo, una credencial que había sido entregada a su nombre real, Lucía de la Vega, y pidió reunirse con el director legal. Media hora después, entregó todo: las fotos, los registros, las copias digitales. No emitió juicios, solo entregó datos. Luego salió sin decir palabra. Al día siguiente, Esteban llegó temprano, confiado, casi desafiante. Se acomodó en su silla, tomó café y sonrió con autosuficiencia. «Estoy listo para ver tu gran informe, Lucía. Sorpréndeme». Ella se lo entregó en silencio, hoja por hoja, bien grapado, con índice y anexos. Mientras elogiaba, su ceño comenzó a fruncirse. Luego dejó de pasar páginas. Sus ojos se quedaron fijos en una cifra subrayada en rojo. Un número diferente al que él recordaba haber autorizado. «¿De dónde obtuviste esta cifra?» «Está en el sistema contable oficial. Coincide con el depósito bancario, pero difiere de los firmado por usted». El silencio en la oficina fue inmediato. Todos los que estaban alrededor fingieron no escuchar, pero el ambiente se paralizó. Esteban se quedó quieto con el documento entre las manos.
¿Estás acusándome de algo?, dijo con voz más baja, pero tensa. Solo presento los datos. Usted pidió que mostrara mi capacidad real. Aquí está. Esteban no dijo más. Tomó las hojas, las cerró y se metió en su oficina sin decir una palabra más en todo el día. Pero esa noche, cuando Lucía salió del edificio, recibió un mensaje anónimo en su celular. Estás yendo demasiado lejos. Ten cuidado. No había remitente, solo una advertencia. Lucía guardó el teléfono sin expresión. Ya lo sabía. En el mundo donde se movía su apellido, las amenazas eran parte del juego. Pero había una diferencia. Esta vez no estaba sola. Esta vez, ella llevaba las riendas. Y quien amenazaba era el que más tenía que perder. Mientras cruzaba la calle bajo la tenue luz de los semáforos, no pudo evitar pensar que el final se acercaba. Un final que ella no había planeado con venganza, sino con justicia, y que comenzaría con una simple palabra: verdad. El miércoles amaneció con un sol que parecía burlón, filtrándose entre las cortinas del cielo después de días grises. Desde el exterior, Grupo Lorenzo parecía tan firme como siempre. Un edificio elegante, reluciente, lleno de espejos y pretensiones. Pero por dentro, la estructura comenzaba a crujir. No con estruendo, con susurros, con miradas evitadas, con pasillos más silenciosos de lo normal. Lucía llegó puntual, como cada día. Al pasar por recepción, notó que 2 ejecutivos que usualmente la ignoraban bajaron la voz al verla. No la saludaron, pero la observaron. Como si, de pronto, aquella asistente cualquiera ya no fuera invisible. Como si sospecharan que ella sabía algo que ellos no. Y no se equivocaban. En el ascensor, subiendo al piso 12, una mujer mayor de administración le tocó el hombro suavemente antes de salir en su piso. Cuidado con lo que mueve, niña. Aquí hay cosas que es mejor no destapar. Lucía la miró con respeto, pero sin miedo. A veces hay que destapar lo podrido, para que no nos pudra a todos. La mujer no respondió, solo asintió con un leve temblor en los labios. Al llegar a su escritorio, encontró un sobre cerrado con su nombre. Dentro, una nota escrita a mano. No estás sola. Hay más de los que crees cansados del tirano. Y debajo, una hoja con datos, horarios de reuniones privadas de Esteban, movimientos y archivos que no figuraban en los registros oficiales. Nombres de proveedores fantasmas. Lucía entrecerró los ojos. No esperaba aliados, mucho menos anónimos. Pero aquello confirmaba lo que ya intuía. Esteban no solo la había subestimado a ella, también había acumulado enemigos silenciosos a lo largo de los años. Durante la mañana, Esteban se mostró inquieto, se levantaba de su silla con frecuencia, hablaba más por teléfono, cerraba las persianas de su oficina. En más de una ocasión lanzó miradas furtivas hacia Lucía. Ya no eran altivas, eran vigilantes. A las 11:37 recibió una llamada del departamento legal. Le pidieron su presencia para aclarar una serie de firmas que no coincidían en contratos oficiales. Esteban soltó una carcajada seca, fingiendo sorpresa. «Ahora cuestionan mi firma. ¿Qué sigue? ¿Mi nombre?» Pero la risa no alcanzaba a ocultar el sudor que comenzaba a asomar en su frente. Caminó hacia el ascensor, con la camisa aún planchada, pero con la postura un poco menos erguida. La puerta se cerró tras él, y en ese instante, Lucía se levantó con una precisión que parecía ensayada. Entró en su oficina, revisó la carpeta compartida del proyecto de desarrollo tecnológico, una carpeta que solo Esteban, el contador y ella tenían acceso limitado, y descargó una copia cifrada de una orden de pago que había sido duplicada con distinta numeración. El mismo monto, el mismo proveedor.
2 pagos separados. Un desfalco. La guardó en su USB. Luego, se acercó al área de recursos humanos no para denunciar, sino para observar. Allí, un joven de rostro tímido llamado Emilio bajó la voz cuando la vio. «No sabía que eras tan directa», le dijo casi con admiración. «Solo hago mi trabajo», respondió ella medidamente. «Lo sé, pero él, Aranda, no eres la primera a la que intenta hundir. Mi predecesora, la cambiaron de área por levantar una observación contable. Nunca volvió a trabajar igual. Se deprimió. Renunció sin decir nada». Lucía apretó los labios. «¿Y tienes pruebas?». Emilio dudó. Luego asintió. «Ella me dejó copias, por si me pasaba lo mismo». Le extendió un sobre pequeño, cerrado con cinta. Lucía lo tomó con cuidado, como si fuera un testimonio de algo más grande que la venganza personal. Era una cadena de voces silenciadas que ahora comenzaban a encontrar eco en ella. Esa tarde, Esteban regresó con el ceño fruncido, el rostro ligeramente desencajado. Apenas cruzó palabra con nadie. Se encerró en su oficina y cerró la puerta con seguro, cosa que nunca hacía. Se sentó frente a su pantalla y comenzó a borrar correos, renombrar carpetas, limpiar registros, como si pudiera cubrir las huellas que llevaba años dejando. Pero era tarde. A las 5:03 p.m., Lucía recibió un correo directo del presidente del Consejo Sucesorio. El asunto era claro. Autorización para primera medida de intervención interna. Se evaluará la continuidad del actual jefe de proyectos estratégicos. Tu informe fue recibido. El comité se reunirá en 48 horas. Lucía leyó el mensaje sin pestañear. No sonrió, no suspiró. Solo bajó lentamente la tapa del portátil, se puso de pie y miró hacia la oficina de Esteban. Las luces seguían encendidas, pero por primera vez desde que lo conoció, no lo vio moverse. Al salir del edificio, el viento le revolvió el jabelo. Una sensación distinta le recorrió el cuerpo. No era triunfo, era algo más sereno, más profundo. Justicia en camino, como una tormenta que se acerca en silencio, pero con destino cierto. Esa noche, mientras tomaba té frente a su ventana, Lucía volvió a revisar el sobre de Emilio. Dentro había más de lo esperado. Una lista de empleados presionados a firmar documentos sin leer, registros de pagos injustificados y una carta escrita por la exasistente que terminaba con una frase breve, cargada de resignación. Ojalá algún día alguien tenga el poder y el valor que a mí me faltó. Lucía dobló el papel con sumo cuidado y lo guardó en una carpeta azul. No sabía aún qué pasaría con Esteban, pero tenía claro que, pase lo que pase, esa voz ya no quedaría sin respuesta. Y ahora había que preparar el último golpe. La mañana del jueves amaneció inusualmente callada. En el piso 12, donde cada día solía escucharse el golpeteo de teclados, el murmullo de teléfonos y el eco de pasos apresurados, reinaba un silencio espeso, casi reverencial. Algo se había roto, aunque no del todo. Era como si todos intuyeran que el ciclo habitual de poder había comenzado a deshilacharse, pero nadie se atrevía a señalarlo con el dedo. Lucía llegó puntual, como siempre, pero esta vez no pasó desapercibida. Al entrar a la oficina, varios empleados la miraron. Algunos bajaron la vista con apuro, otros esbozaron un saludo nervioso. Nadie sabía con certeza qué papel jugaba aquella joven de rostro tranquilo y andar suave, pero había algo distinto en su presencia, algo que incomodaba a los que siempre habían obedecido sin cuestionar. En el interior de su oficina, Esteban Aranda revisaba compulsivamente informes, enviaba correos contradictorios y pedía estadísticas urgentes que nunca le interesaron antes.
El correo del departamento legal lo había dejado inquieto. En público, mantenía su fachada de control, pero sus pupilas delataban el miedo. Era la mirada de quien sabe que está siendo observado, y no sabe desde dónde. A las 9:17 a.m., Lucia recibió un correo confidencial del comité ejecutivo. Se ha programado una reunión extraordinaria para este viernes, 10 a.m. Su presencia es requerida. El orden del día incluye revisión de conducta directiva, documentación de anomalías contractuales y propuesta de reestructuración. Por un instante, el corazón de Lucia se detuvo. No por miedo, por la magnitud del momento. Era la primera vez que su rol salía de las sombras. Lo que hasta ahora había sido una operación silenciosa, comenzaría a tener rostro, y el de ella sería el primero en mostrarse. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a teñir de naranja las ventanas, Lucia recibió una inesperada visita. Era Clara, la jefa de talento humano, una mujer de mediana edad, rostro amable, pero siempre cuidadosa de mantenerse al margen de los conflictos. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó en voz baja. Lucia asintió, y ambas caminaron hacia la pequeña sala de reuniones vacía al final del pasillo. Clara cerró la puerta con discreción. No quiero entrometerme, Lucia, pero quiero que sepas que no todas aquí estuvimos de acuerdo con las formas de Esteban. Durante años fuimos testigos de sus abusos, pero teníamos miedo. Familia, cuentas, estabilidad. Él lo sabía y lo usaba. Lo peor no era lo que decía, era lo que podía hacerte perder. Lucia escuchaba sin interrumpir. Clara bajó la mirada, respiró hondo y continuó. Esta mañana llegó un rumor, que tú no eres solo una asistente. Silencio. Clara levantó la vista y miró a Lucia directamente. ¿Es cierto? Lucia no sonrió, solo sostuvo su mirada con una serenidad que lo decía todo. Digamos que vine a ver este lugar con ojos que no podían ser vistos. Clara sintió despacio, como si comprendiera más de lo que preguntaba. Entonces, gracias, por no haber huido como hicimos todos. Cuando salió de la sala, Lucia sabía que algo había cambiado. Ya no era solo ella contra Esteban. Las piezas comenzaban a moverse, y algunas, que parecían muertas, ahora mostraban vida. Al final de la jornada, Lucia entregó al Comité de Evaluación Interna un informe definitivo, no solo con pruebas contables y testimonios, sino con análisis de impacto en clima laboral, fuga de talento y riesgo reputacional para la empresa. El lenguaje era neutro, profesional, pero el mensaje era claro. Mantener a Esteban Aranda era más caro que removerlo. Mientras redactaba la última línea, Esteban pasó frente a su escritorio. Se detuvo. La miró por un segundo más de lo necesario. Esta vez no había desprecio en su rostro. Había algo más inquietante. Confusión. Como si por fin comenzara a darse cuenta de que había subestimado una tormenta con forma de brisa. ¿Sabes lo que estás haciendo?, le preguntó sin tono. Lucia levantó la vista y lo miró con calma. Sí, lo sé desde el primer día que entré por esa puerta. Esteban apretó los labios, pero no respondió. Siguió caminando, sin palabras, sin superioridad. Esa noche, el edificio quedó casi vacío. Solo quedaban las luces de emergencia, el parpadeo de los routers y Lucia, que aún guardaba sus cosas antes de irse. Al cruzar el pasillo, vio algo pegado en la puerta de la sala de juntas. Una hoja blanca, impresa de forma simple. Citación oficial, viernes, 10 a.m., Sala Ejecutiva, piso 14, Comité de Evaluación Extraordinaria, asunto, comportamiento del jefe de proyectos estratégicos. El nombre de Esteban estaba subrayado, en negrita. Lucia se quedó mirando esa hoja por unos segundos. Luego bajó la mirada. El eco de sus pasos en el pasillo vacío sonaba como tambores suaves anunciando un cambio inminente. Al llegar a casa, se preparó un té de manzanilla.
Se quitó los zapatos, se soltó el cabello y encendió su computadora personal. En la pantalla, un documento titulado Memoria Final esperaba ser editado. Era un reporte confidencial, uno que no enviaría aún, pero que estaba listo por si la historia que había vivido ahí dentro algún día necesitara ser contada. Y mientras escribía, en voz baja, repitió una frase que su padre le decía cuando era niña. El poder real no hace ruido, solo cae como una sentencia. El viernes llegó con una quietud extraña. No había lluvia, no había sol, solo un cielo nublado, suspendido, como si el tiempo mismo se negara a avanzar sin antes presenciar lo que estaba por ocurrir. En la recepción de Grupo Lorenzo, los guardias vestían de traje completo, no el uniforme habitual. El ascensor número 3, el que solo se usaba para acceso ejecutivo, tenía prioridad de uso. Era un día diferente. Lo sabían todos, pero nadie lo decía. Lucía llegó a las 8:45 a.m. Vestía distinto. Por primera vez desde que ingresó como asistente, llevaba un traje de 2 piezas, corte recto, de un gris elegante, sin marcas ostentosas, pero de confección impecable. El cabello lo llevaba suelto, peinado con una precisión medida. No había ni rastro de timidez. Caminaba recto, firme, como quien ya no oculta nada. El ascensor la llevó directo al piso 14, el mismo donde había empezado todo. Las reuniones ejecutivas, los murmullos del consejo, las decisiones que definían destinos, sin que nadie en los pisos inferiores se enterara. Al salir, una secretaria de rostro nuevo le sonrió con respeto y la condujo a la sala de juntas. Allí ya estaban sentados 4 miembros del comité ejecutivo, 2 hombres mayores, una mujer con aire severo y el abogado general de la empresa. Frente a ellos, una silla vacía, y junto a la cabecera de la mesa, una segunda silla, también vacía. Lucía se sentó en la primera. A las 9:58, la puerta volvió a abrirse. Esteban Aranda entró con paso calculado, el mismo porte de siempre, aunque ligeramente más lento. Llevaba un traje azul oscuro, corbata granate, y en sus ojos una sombra que antes no estaba, la de alguien que sabe que el suelo ya no le pertenece. «Buenos días», dijo con voz grave y contenida. Se sentó sin pedir permiso, no sonrió, ni miró a Lucía. La reunión comenzó. El abogado leyó en voz alta el orden del día, las acusaciones presentadas, los antecedentes. Habló de irregularidades en la documentación, maltrato laboral, prácticas no éticas y desvío de fondos. Nada que Esteban no esperara. Lo escuchó todo con los dedos entrelazados, mirando al frente. «Se le dará la palabra al denunciante», anunció la mujer del comité. Esteban alzó una ceja sorprendido. Hasta ese momento no sabía, o no quería aceptar, que alguien lo había acusado formalmente. Miró alrededor, hasta que sus ojos chocaron con los de Lucía. Ella se puso de pie. Con calma sacó de su carpeta una hoja que colocó sobre la mesa. No era una denuncia escrita, era una declaración oral. «Mi nombre es Lucía Méndez, y sí, fui contratada como asistente administrativa hace algunas semanas, pero omitiré ese título por ahora. Estoy aquí en calidad de observadora interna autorizada por el Consejo Sucesorio de La Vega». Esteban parpadeó, su cuerpo permanecía quieto, pero su rostro palideció ligeramente. El nombre de La Vega le cayó como un relámpago. Lucía continuó, sin subir la voz. «He documentado durante este tiempo conductas reiteradas de abuso de poder, manipulación de procesos internos y acciones que no solo vulneran el código ético de Grupo Lorenzo, sino que comprometen su sostenibilidad legal. No me baso en opiniones. He presentado pruebas concretas, correos, grabaciones autorizadas, testimonios y copias de documentos financieros con irregularidades en su firma». Se giró hacia Esteban por primera vez. «Usted no me vio. No se tomó el tiempo. Me llamó cualquiera. Me usó como ejemplo de debilidad. Pero resulta que mi nombre completo es Lucía de la Vega Méndez, y este edificio, en parte, también me pertenece». Esteban intentó hablar, pero la presidenta del comité lo interrumpió con un gesto. «Tendrá oportunidad de defenderse al final. Por favor, continúe, señorita de la Vega».
Lucía asintió y presentó uno por uno los informes que había recopilado. Todo con precisión, sin dramatismos. Cada palabra era un golpe limpio, cada documento una estocada. Esteban, al ver desplegadas sobre la mesa las mismas carpetas que él había intentado desaparecer, comprendió que ya no se trataba de resistir, se trataba de que no lo arrastraran con el derrumbe. Todo esto fue un montaje, balbuceó por fin. Usted se infiltró, actuó con malicia. Esto es una emboscada. Lucía lo miró con una mezcla de serenidad y lástima. ¿Emboscada? No, es solo que por una vez alguien observó desde abajo. La reunión se extendió por más de 2 horas. Al final el comité tomó la palabra. Vista la gravedad de las pruebas y considerando el riesgo institucional que implican sus actos, se le suspende inmediatamente de todas sus funciones. Queda sujeto a investigación interna. Recursos Humanos gestionará su salida del edificio antes de las 14 horas. Esteban se quedó mudo. No gritó, no golpeó la mesa. Solo bajó la mirada, por primera vez en años. Lucía recogió sus papeles y salió de la sala sin mirar atrás. En el pasillo, la secretaria le entregó un sobre blanco. Era su credencial oficial como representante accionista temporal del Consejo General de Inversiones de La Vega. «Lo esperaban, señorita», dijo ella, con respeto. Lucía caminó hacia el ascensor. Al pasar por el piso 12, nadie habló, nadie la saludó, pero todas la miraban, no como a una traidora, ni como a una asistente. La miraban como a quien realmente era. ¿Y ella? Solo se detuvo un instante frente al escritorio vacío de Esteban. Lo contempló en silencio. Luego susurró: «Lo único que necesitabas hacer era respetar». Y se fue. El lunes siguiente, las puertas del edificio Grupo Lorenzo se abrieron como siempre, pero el aire era otro. No más la corriente gélida del miedo, ni el silencio que temía incomodar. Había un murmullo nuevo, entre expectativa y desconcierto, porque ese día no se trataba de la llegada de una nueva asistente, ni de una auditoría más. Era el día en que Lucía de la Vega Méndez se sentaría en la sala ejecutiva no como espectadora, sino como una voz con voto. Lucía subió sola por el ascensor ejecutivo. Vestía un traje negro de corte limpio, cabello recogido, sin adornos. No sonreía, no buscaba reconocimiento. Su rostro era una máscara serena que solo quienes sabían la historia completa podían entender. Al entrar al piso 14, los ejecutivos la miraron en silencio. Uno de ellos, un hombre robusto de apellido Mancilla, antiguo aliado de Esteban, se levantó apenas como por reflejo. Otro, la señora Rivas, hizo un leve gesto con la cabeza. Solo uno, el ingeniero Duarte, responsable del área técnica, se acercó con una carpeta. «Bienvenida, señorita de la Vega. Ya es hora de que alguien mire más allá del mármol pulido». Lucía recibió la carpeta sin responder, pero su mirada fue suficiente para agradecer. La reunión comenzó puntual. Revisaron los nuevos lineamientos tras la suspensión de Esteban, se propuso una reestructuración en cascada, evaluaciones por desempeño real, rotación de mandos medios y, sobre todo, revisión de contratos con proveedores externos. Lucía escuchó con atención. Tomaba nota. No interrumpía. Hasta que llegó la sección de auditoría. «Hemos revisado los contratos que quedaron en suspensión», dijo Duarte. «Y hay algo más grave de lo esperado». La pantalla mostró una serie de pagos realizados durante los últimos 2 años. Pero no estaban a nombre de empresas falsas. Eran proveedores reales. Solo que los servicios nunca se entregaron. «Esto va más allá de Esteban», agregó Mancilla, con una voz que parecía temblar aunque intentara sonar firme. «Hay nombres de otros gerentes. Algunas aprobaciones fueron validadas por miembros del consejo anterior». Lucía entrecerró los ojos. «¿Está insinuando que hay una red?» «No lo insinuamos, lo confirmamos», respondió Duarte, más directo. «Pero el problema es que esa red aún está activa. Algunos siguen aquí, y no les agrada la idea de que tú estés sentada en esta mesa». El silencio cayó como plomo fundido. Lucía bajó la vista a la carpeta. Ahí estaban los nombres. Nombres que había visto pasar en pasillos, en correos, en reuniones donde se disfrazaban de colaboradores fieles. De pronto comprendió. Su batalla contra Esteban había sido solo el inicio.
una pieza caída en un tablero mucho más amplio. Esa tarde recibió una visita inesperada en su nueva oficina, la señora Clara, de talento humano. Quiero que sepas que se está gestando resistencia. Algunos no te ven como una líder, sino como una amenaza. No porque seas de La Vega, sino porque no te pueden controlar. Lucía se quedó pensativa. Miró por la ventana durante algunos segundos. No vine a que me teman, pero tampoco a pedir permiso, respondió con calma. Clara asintió, y antes de irse dejó sobre su escritorio una hoja sin membrete, una lista de empleados de confianza que podían estar infiltrados por los que aún defendían a Esteban. El poder, murmuró Clara antes de salir, no cambia a las personas, las revela. Esa noche Lucía no volvió a casa inmediatamente. Se quedó en su oficina, revisando archivos, documentos, fechas, vínculos. Mientras más leía, más claro le quedaba. Grupo Lorenzo no era solo una empresa atrapada por un mal jefe, era una estructura enredada de favores, silencios, encubrimientos y pactos no escritos. A las 10:17 p.m., recibió un correo anónimo. Te metiste con uno, pero no sabes con quiénes te metiste realmente. No todos caerán en silencio. Adjunto al mensaje, un archivo de audio. En él, la voz de un alto directivo, aún activo, mencionaba a Lucía por nombre completo. El tono era amenazante, el contenido claro. Estaban planeando desprestigiarla. Lucía cerró el archivo sin enmutarse. Se sirvió una taza de café frío, y mientras bebía, sus ojos no mostraban miedo, sino algo más filoso. Estrategia. Porque ya no bastaba con descubrir la podredumbre. Ahora debía extirparla. Martes, 7 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro, como si el amanecer temiera asomar. Dentro del edificio GRU Lorenzo, las luces del piso 14 ya estaban encendidas. Esa vez, no porque alguien madrugara por compromiso, sino porque la tormenta final se estaba preparando. Lucía había pasado la noche anterior revisando cada fragmento de información, cada audio, cada nombre en la lista. Había confirmado lo que ya intuía. Esteban había sido solo el rostro visible de una red mucho más amplia, tejida con hilos de silencio, complicidad y ambición. Gerentes de áreas clave, proveedores inflados, firmas encubiertas por cargos inofensivos, y peor aún, una parte del propio consejo lo sabía. La decisión no era fácil. Podía limitarse a lo que ya había hecho: destituir al rostro visible, instaurar reformas y fingir que lo más sucio se había limpiado. O podía hacer lo que realmente debía hacerse. Y ella no era de las que hacían a medias. A las 9, solicitó una reunión extraordinaria con el Consejo General. Esta vez con todos, sin excepciones. Nadie sabía exactamente de qué trataría, pero la sala se llenó en menos de 15 minutos. Rostros nerviosos, sonrisas forzadas, trajes que ocultaban manos sudorosas. Lucía se puso de pie al frente de la mesa. No había pantalla, no había gráficos, solo un documento grueso, impreso, con su firma al final. «He venido a cerrar el círculo», dijo con voz clara. «Y eso significa más que sancionar a un solo culpable». Dejó el documento en el centro de la mesa. Aquí están los nombres, las fechas, las transacciones, las llamadas. Lo que por años se disfrazó de prácticas comunes. Si yo lo descubrí en 6 semanas, ustedes lo supieron mucho antes. Un murmullo recorrió la sala. Alguien carraspeó. Otro hizo el ademán de tomar el documento, pero Lucía lo detuvo con la mirada. No estoy aquí para pedir que voten. Estoy aquí para decirles que he activado la cláusula ejecutiva del testamento de mi padre. Desde hoy, asumo la presidencia interina del Grupo Empresarial de La Vega y, por extensión, de sus empresas vinculadas, incluida esta. Silencio total. Todos los involucrados en estos hechos serán investigados. A algunos se les dará la opción de renunciar antes de que se inicie acción legal. A otros no. Y no esperen que les advierta quiénes son. Una de las vocales del consejo, la señora Morales, quien hasta entonces se había mantenido neutra, levantó la voz por primera vez. ¿Estás segura de lo que estás haciendo, Lucía? No ganarás simpatías, no quedarás bien con nadie.
Lucía la miró sin vacilar. No vine a quedar bien, vine a dejar de vivir con vergüenza ajena. Al salir de la sala, el pasillo estaba vacío, no porque nadie estuviera ahí, sino porque todos lo habían escuchado desde adentro, y ninguno se atrevió a mirarla a los ojos. Esa misma tarde comenzaron a caer las primeras renuncias. 4 directivos, 2 jefes de proyecto, un proveedor histórico desapareció de la base de datos. La empresa tembló. Las redes internas ardieron, pero nadie dijo que fuera una purga. Fue una limpieza, y a diferencia de otras, no se hizo por escándalo, se hizo por justicia. Días después, Lucía convocó a todos los empleados en el auditorio. Allí, frente a más de 200 trabajadoras que la habían visto empezar como la nueva asistente, se presentó con un micrófono simple, sin podio, sin cámaras. Sé que muchos aquí no confiaron en mí al principio. No los culpo, parecía una más. Pero la verdad es que no vine a ocultarme. Vine a ver si valía la pena rescatar esto. Y sí, vale la pena. Por ustedes. No por los de arriba. Pausó. Respiró. A partir de hoy, GRU Lorenzo no se dirigirá por miedo ni por jerarquías vacías. El respeto no se exigirá, se ganará. Desde arriba, hasta el último escritorio. El aplauso no fue inmediato. Fue lento, tímido, pero creció. Y no se detuvo, porque por primera vez alguien hablaba sin adornos. Alguien decía lo que todos pensaban pero callaban. Y esa persona había empezado como ellos. Esa noche, Lucía caminó sola por la azotea del edificio. El viento era frío, el cielo despejado. Miró la ciudad desde las alturas, pero sin arrogancia. No se sentía superior, solo en paz. Sacó de su bolso una nota doblada. La carta que aquella antigua asistente dejó antes de irse. La que decía: «Ojalá algún día alguien tenga el poder y el valor que a mí me faltó». Lucía la sostuvo entre los dedos. «Ojalá tú también puedas verlo», le susurró el viento. «Lo hicimos». Y dejó que la brisa se llevara el papel, como símbolo de algo que finalmente se cerraba. No un castigo, sino una sanación. Porque a veces, el mayor poder es simplemente no parecerlo.